Cara clasificó su gasto este mes en 4 categorías: alquiler, comida, diversión y otros. Las cantidades que gastó en cada categoría se muestran aquí en nuestro gráfico circular. ¿Qué porcentaje de su gasto total gastó en diversión? Responda al porcentaje entero más cercano. Observe cómo podemos ver en el gráfico circular que gastó $250 este mes en diversión. Pero para encontrar el total gastado, necesitamos encontrar la suma de estas 4 cantidades. Comencemos haciendo esto. El total gastado sería igual a 333 más 417. Más 500 más 250, lo que equivale a 1500. 250, which equals 1,500. Ahora que sabemos que gastó un total de $1500 este mes. Para determinar qué porcentaje gastó en diversión, queremos responder a la pregunta 250. ¿Qué porcentaje de 1500? What percent of 1,500? Ahora hay varias formas de resolver este problema, pero observe cómo la fracción que gastó en diversión sería 250 de 1500. Entonces esta es la fracción que gastó en diversión, por lo que ahora podemos convertir esta fracción en un decimal, y luego en un porcentaje para responder esta pregunta. Observe bien cómo esta fracción se simplifica. No es necesario simplificar esto para convertirlo a un decimal y luego a un porcentaje, pero sigamos y enseñemos cómo simplificar esto. Observe cómo ambos tienen un factor común de 250. Así que si simplificamos el factor común de 250, tendríamos que 250 dividido entre 250 es 1. 1.500 dividido por 250 es igual a 6. Entonces gastó 1/6 de su dinero en diversión, y ahora convirtamos esta fracción a un decimal y luego a un porcentaje. Para convertir a un decimal, dividimos. Entonces aquí tenemos 1 dividido por 6. Entonces 1 dividido entre 6 es aproximadamente 167. Pero si queremos 0.167, entonces convertir un decimal a un porcentaje. Multiplicamos por 100 y movemos el punto decimal a la derecha a lugares y agregamos un signo de porcentaje. Entonces esto sería aproximadamente el 16.7%. Pero observe cómo se nos pide redondear al porcentaje entero más cercano, por lo que esto se redondeará al 17%. Así que gastó aproximadamente el 17% de su dinero en diversión este mes. Ahora también mostraré cómo configurar esto usando una ecuación porcentual y una proporción porcentual. Usando una ecuación porcentual, lo primero que vemos es 250, entonces tenemos 250, la palabra es significa igual. Entonces 250 es igual, luego tenemos qué, o qué porcentaje, esto representa lo desconocido, así que usaremos una variable, usemos p para el porcentaje. De multiplicación de medios, entonces tiempos, y luego tenemos 1500. Entonces, para resolver p aquí, dividiríamos ambos lados por 1500. Simplificando, tenemos que p será igual a este cociente, que es el mismo cociente que teníamos para nuestra fracción en nuestro primer método, por lo que esto se simplificaría a 1/6. Pero también noten que 250 dividido por 1500 todavía nos da aproximadamente 0.167. Convirtiendo a un porcentaje, tendríamos un 16,7%. Que es el mismo resultado redondeando al 17%. Y, finalmente, como porcentaje, sabemos que tendríamos dos tasas o proporciones iguales. Aquí estamos tratando de encontrar el porcentaje, que es un número comparado con 100, así que vamos a tener una proporción de p a 100. Esta proporción aquí sería la parte del todo, o la cantidad de dinero gastado en diversión, que es 250, al gasto total de 1.500. Y ahora cruzamos, multiplicamos y resolvemos para p, 1500 veces p debe ser igual a 250 veces 100. Entonces 1,500 p es igual a 250 por 100 es 25.000. Dividiendo entre 1500, simplificando. Simplifying. Tenemos p es igual a este cociente, que tendremos que redondear, entonces 25.000 dividido por 1500. Divided by 1,500. Nos da aproximadamente 16.7. Cuyo aviso ahora es un número en comparación con 100, por lo que sabemos que será aproximadamente el 16,7%.
que redondeado al porcentaje entero más cercano nuevamente nos da un 17%. Entonces, por supuesto, no resolvería estas tres formas diferentes, desea utilizar el método que tenga más sentido para usted y probablemente seguir con ese método. Espero que hayas encontrado esto útil.